Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos reunirnos eh, una vez más, un día jueves, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor y darle gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad, ¿verdad? De poder estar una vez más en su casa y que siempre en nosotros haya ese deseo de poder honrarlo y poder bendecirlo. Amén. Vamos a tomar un tiempo para orar por las peticiones. Amén. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque una vez más nos permites poder presentarnos delante de ti, agradeciéndote, Señor, que tú eres fiel, que tú eres grande, Señor, que tú eres incomparable. Señor, y que todas las cosas están bajo tu dominio. Señor, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, eh, Señor, por cada uno de mis hermanos de la congregación, por cada hogar, que tú los guardes, que tú los cubras, desde el mayor hasta el menor. Señor, que en cada uno de ellos nunca falte la provisión espiritual. Señor, tampoco que nunca falte el amor, Señor. También que tu provisión, Señor, siempre sea constante. Que provea, Señor, a cada uno de ellos las necesidades que hay en sus casas. Pero, Señor, que cada uno también tenga el deseo de buscar más de ti, aprender más de ti, conocer más de ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque tú eres incomparable y porque no hay otra forma, Señor, que más que agradecerte a ti por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Padre, porque podemos confiar en tu grandeza, podemos confiar en tu misericordia, de que hasta el día de hoy, tú, Señor, siempre estarás con nosotros. Padre, quiero pedirte por la familia Hernández Flores. Padre, quiero pedirte por la vida de Luis y de Carolina. Señor, mira este hogar, mira esta pareja, mira este matrimonio. Señor, que allí donde estén, junto a sus hijas, Señor, tú les puedas dar de tu guianza. Señor, que Padre, tú puedas proveer de un lugar en donde puedan crecer espiritualmente, en donde puedan conocerte, donde puedan conocer más de ti. Padre, que tengan o que puedan encontrar una iglesia, Señor, y que tu palabra pueda llegar, Señor, como ya la conocen, pero que puedan tener ese alimento, Señor, espiritual para este hogar, para esta pareja, para estas hijas. Padre, guárdalos, cúbrelos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, asimismo, por las peticiones especiales de cada uno de mis hermanos, por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Señor, por nuestra hermana Angie Flores, por nuestro hermano Levi Cepeda, Señor, que seguimos orando por cada uno de ellos. Señor, que tú sigas fortaleciendo sus vidas, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendigas. Señor, gracias, 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 porque eres bueno, por las peticiones especiales en la vida de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Jackie de Donado, Señor, por las peticiones especiales que tiene, Señor, mi hermana Guadalupe de Rodas, Padre, y a toda su familia, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los cubras. Señor, también que tú sigas haciendo tu obra en la vida de Víctor Eduardo, de Esther María, que los bendiga, bendice a mis padres, Señor, bendice a mi familia. Padre, te pido por nuestro pastor general, que tú lo sigas guardando, que tú lo sigas bendiciendo. Gracias por tener un pastor, un maestro. Gracias porque tenemos una autoridad, Señor, sobre este ministerio, sobre cada una de nuestras vidas. Y qué bendición, Señor. Bendice también a cada uno de los pastores, el pastor Waldo Mendoza, su familia, congregación, el pastor Amílcar Varías, Padre, igualmente su familia, la congregación, a nuestra hermana Milita, Padre, también por ese pueblo que has puesto, Señor, sobre sus hombros, por su familia, Padre, en el nombre de Jesús, por el pastor Alberto Picarielo, Padre, Señor, que tú sigas bendiciendo a tu siervo, que tú le sigas dando,
Señor, de tus fuerzas, de tu revelación, Padre, de tu palabra para el pueblo también que Él tiene, Señor, bajo a su cargo, Padre. Bendice a su esposa, a sus hijos, a cada uno de la congregación, como también a al pastor Alberto Campos, tanto a él, su familia y congregación, que tú los bendigas, Señor. Y te damos gracias también por la vida del pastor Don, de su esposa Sharon, por cada uno de la congregación. Y gracias porque tenemos un lugar en el cual podemos predicar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, es una bendición, ¿verdad? Tener un tiempo para orar, para darle gracias a Dios, pero también es una bendición poder aprender de la palabra del Señor. Amén. Así que quiero que, por favor, me acompañe al libro de Zacarías. Vamos a estudiar Zacarías 11. Amén. Zacarías 11, versículo, todo el capítulo, vamos a leerlo. Vimos una parte el jueves pasado con respecto a Zacarías y vamos a solo tomar esa parte y continuar. El tema de hoy con respecto a Zacarías es los malos pastores. Amén. Fíjense que es increíble cómo el Señor allá en el Nuevo Testamento habla de los malos pastores. Y también cómo se ve en el Nuevo Testamento, en donde aún se habla de aquellos que son asalariados o aquellos que, dice la palabra, que un día van a decir, Señor, pero yo hice este milagro, liberamos, etcétera. Y el Señor va a decir, no os conozco. Amén. Así que cuando estaba estudiando esto, yo le decía, Señor, qué responsabilidad tenemos aquellos que somos ministros en no cambiar nuestro corazón, en que lo material no pueda cambiar nuestras vidas, pero también qué importante es ver, hermanos, las obras. Si usted tiene un pastor que cuida de su vida, que prepara un alimento para que cada vez que usted se congrega, usted sea alimentado, porque mire, no somos, no deberíamos de ser personas creyentes, ni tampoco somos un ministerio en el cual, mire, cada domingo hay que esperar una palabra impactante, reveladora. No es eso. Si el Señor lo revela en un momento, pues qué bendición. Si el Señor lo da, qué bendición. Pero que cada vez que nos podamos reunir haya un alimento que nos nutra, que nos bendiga. Entonces, el tema que hoy vamos a ver es los malos pastores. Amén. Así que Zacarías 11, vamos a leer del 1 al 3. Voy a volver a repetir prácticamente parte de lo que vimos, el jueves pasado. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego de tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugido de cachorro de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Entonces, hablábamos el jueves pasado sobre el juicio que el Señor iba a traer a las naciones. Recuérdese que del capítulo 9 de Zacarías al 14 es mesiánico o escatológico, son profecías de lo que iba a venir. Del 1 al 8 de la restauración de Israel. Entonces, vemos aquí en estos versículos la fortaleza que iba a tener o que tendrá Israel, que va a ser tan visible que ningún enemigo le va a hacer frente. Y se ocupa como figura los árboles para representar a los imperios con una apariencia invencible, ¿verdad? Habla del Líbano, el Líbano famoso por cedros, y el cedro es una madera preciosa, cara, fina,
que a pesar de esa grandeza será consumada por fuego. Esto está hablando de un juicio divino. Después dice que aúlla o ciprés, habla que el ciprés es destruido. ¿Y cómo podrá escapar el ciprés, que es un poco más débil? Fíjese que lo va poniendo entre el más fuerte, el más robusto, al más débil. Entonces, cedros, ciprés, y si el cedro es destruido, ¿cómo iba a escapar, verdad? El ciprés ante la destrucción si es más débil. De ahí se menciona el encino, que es aquel que por característica sus raíces son muy profundas y extensas, y dice que aullará por dolor, que le sobrevendrá, dando a entender que cualquier imperio, por muy seguro y estable que esté, no podrá mantenerse en pies. Entonces, porque Dios tiene el poder para derribarlo, cualquiera cosa que se levante. Y eso son de las situaciones de que se van a ver. ¿Cuántas naciones? Porque recuerde, el Señor va a restaurar a Israel, ¿ok? El Señor va a restaurar a Israel. Pero, porque no desechemos de que hoy se comporten como se comporten, no hay que desecharlo, el Señor los va a restaurar. Pero está hablando de todas aquellas naciones que se han levantado, van a ser destruidas. Y en el versículo 1 y 2 habla de los grandes imperios que siempre han atacado a Israel, ¿sí? Pero como decía el jueves pasado, ya en el versículo 3 habla de un problema interno. Versículo 1 y 2 habla de lo externo, versículo 3 habla de lo interno. Y ahora empieza un juicio para los dirigentes nacionales. Entonces el juicio del Señor no solo va a venir para los externos, sino también para los internos. ¿Qué quiere decir con esto? Que así como estos líderes se comportaron incorrectamente, el juicio del Señor va a venir para todos. Ahora, pasémoslo a la actualidad. El Señor va a pasar juicio tanto externo como interno de la iglesia. Porque aquellos pastores que se han valido o aquellas ovejas que han sido injustas, el Señor va a traer juicio para todos. Pero hoy está hablando de los pastores. Entonces, vamos a ver en estos versículos en adelante las razones del juicio y en qué va a consistir el castigo. Amén. Así que vámonos a Zacarías 11, versículo 4. Y fíjese que empieza, yo tengo por subtítulo, los pastores inútiles. Mire cómo comienza aquí. Entonces, Zacarías 11:4, y es el tema que vamos a desarrollar hoy con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque solo por medio de esa ayuda lo podemos hacer. Dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Amén. Mire qué fuerte, ¿verdad? Increíble. Voy a leer otra vez. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales sus compradores y no se tienen a las cuales, perdón, repito, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Amén. Entonces fíjese que el versículo 4 nos introduce al tema del juicio contra los pastores que van a recibir su castigo. Porque déjeme decirle algo, todo aquel mal pastor va a recibir su castigo. ¿Por qué? Porque aquel que ha sido llamado para apacentar la grey no puede comportarse de esa manera. No puede. Entonces, este pasaje
lo que está predigiendo o predice es la destrucción de la nación de Israel, con todas las secuelas de aflicciones que esto va a producir y que también hace una referencia mesiánica, ¿verdad? Aquí, Zacarías toma el lugar del pastor de Israel, porque en el 4 dice, así ha dicho Jehová mi Dios. Dios a Zacarías, apacienta las ovejas de la matanza. Amén. Apacienta las ovejas de la matanza. Y entonces, pero cansado, Zacarías, ¿verdad? Hastiado de la rebeldía del pueblo, fíjese que abandona el oficio y le destinan un salario de 30 piezas de plata. Amén. Eso está más adelante. No, yo lo quiero tocar más adelante porque en el 13 dice, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro, perdón. Entonces, el mismo profeta Zacarías recibe el llamado de Dios para dedicarse a una actividad sublime, muy hermosa, pero infructuosa. El llamado que Dios le hace al profeta es el de pastorear las ovejas, que de antemano llama ovejas destinadas al matadero. Fíjese que los pastores o dirigentes del pueblo miraban con desprecio a las ovejas y no mostraban ningún interés por el bienestar mismo de ellas, ¿verdad? Porque en el versículo 5 dice, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpable, y el que las vende dice, bendito sea Jehová porque he sacado provecho de ellas, me he enriquecido de ellas. Entonces, esto fue tan notorio que los compradores se sentían satisfechos. Podrían hacer con las ovejas lo que ellas quisieran, al saber que nadie iba a interceder por ellas. Y oiga, y hasta bendecían el nombre de Jehová por el enriquecimiento fácil. Esto es muy triste. Hermanos, siempre, esto no es nuevo de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los engañadores, de los que abusan. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. ¿Y cuánta gente está en el mundo? ¿Cuánta gente, tal vez por alguna mala experiencia, se ha vuelto apóstata? Y muchas de estas personas, no todos, pero muchas de estas personas han caído en eso por la falta de conocimiento de la palabra. Porque muchos han venido buscando una solución rápida a sus vidas. Muchos han venido queriendo que se les dé algo como que la solución a los problemas se puede comprar con dinero. Y hay muchos que se han aprovechado. Porque no puedo, esa situación no se puede tapar, como dice el sol, con un dedo. Pero eso no significa de que no hayan verdaderos pastores. Por eso le decía al principio, que uno le dice, Señor, ayúdame. O los que somos ministros, ayúdanos. Porque la bendición, o quite la bendición el dinero, puede cambiar a cualquiera. Muchas veces se puede ocupar esto de que yo soy autoridad para valerse de otros. Entonces, muchos han sido engañados por una falta de conocimiento. Amén. Entonces, Dios puso reyes, sacerdotes y profetas para que sirvieran de pastores, para conducir al pueblo de Dios a una vida santa. Sin embargo, ellos no cumplieron con su función, porque ¿para qué más va a llamar el Señor, verdad? Ahora, las ovejas se desviaron por falta de cuidado pastoral, pero eso no justificó el proceder del pueblo. Quiere decir que solo era problema del pastor, de este mal pastor. No,
porque muchos consintieron lo que el pastor estaba haciendo. Muchos dieron tal vez dinero, dieron cosas para que no se les tocara su pecado. Ahora, el Señor nos ha llamado ¿a qué? A santidad. Entonces, muchos han sido engañados porque andan buscando ese tipo de lugar en donde se les consienta a su estilo y manera de vivir, en donde no haya un reproche por el pecado, en donde no haya una exigencia por consagración, en donde los requisitos o lineamientos de la palabra para poder desarrollar un servicio no sean exigidos. Amén. Entonces, el pueblo también tuvo que ver en esto. Es que el Señor estaba mandando malos pastores sobre aquellos que eran buenas ovejas. No. El Señor mandó malos pastores a aquellos que eran también malas ovejas y deberían de sufrir el castigo. Porque por cuanto toda la tierra, es decir, la nación, es culpable de rebelión, entonces debe sufrir las consecuencias de su mal vivir. Si no, recuerdes que allá en 2 de Crónica, ¿verdad? Con Salomón, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, el Señor les habló, les había dicho, va a pasar esto, va a acontecer esto, va a ser ta. Y Israel cerró sus oídos, no le importó. ¿Qué está hablando de lo que va a suceder? Bueno, habla de que será una guerra sin cuartel, una lucha de hombres contra hombres, una pelea ¿cómo se llama? Unas muertes como nunca ha habido, y Jehová no hará nada para salvar a nadie, porque había que pasar un juicio. Fíjese, bien bonito lo anterior, ¿verdad? Cuando el Señor está hablando y está poniendo juicio sobre las naciones externas. Pero muchas veces no nos gusta cuando el Señor viene a juzgar lo interno en nuestras vidas. Amén. Fíjese que parte de esto se cumplió cuando los judíos cayeron en manos del Imperio Romano y más tarde fueron literalmente eliminados de su tierra en el año 70, en esta nueva era, ¿verdad? O después de Cristo, cuando Tito destruyó Jerusalén. Se recuerda, allá en el año 512 antes de Cristo, en los 500, sucede lo de el cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Y ahora, mire lo que pasa después. Entonces, en el versículo 7, vamos a leer del 7 al 9. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también mi alma se impacientó, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Oiga, está hablando la descripción de estos pastores. Destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos. Y también el alma de ellos me aborreció a mí. Quiere decir que hay una razón, ahí está una justicia. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os bien parece, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron mi salario por 30 piezas de
plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Vamos a llegar hasta ahí para seguir explicando. Versículo 7. Entonces aquí vemos al profeta Zacarías aceptando y realizando la tarea pastoral. Y habla de dos callados simbólicos en la mano, ¿verdad? A los que puso gracia y vínculo o ataduras, como dice esta versión. Símbolo de la relación de Dios con su pueblo. Dio gracia e hizo un vínculo, es decir, esto de ataduras no habla de lo que nosotros conocemos como aquellas ataduras que vienen de generación, no, sino que para tenerlos cerca, para tener ese vínculo con ellos. Entonces, este fue escogido por gracia. ¿Y qué es gracia? Un favor inmerecido. ¿Quién es este escogido por gracia? Israel. Porque Dios escogió a Israel. ¿Y qué mérito poseía Israel? Ninguno. Ninguno. Y ellos se creyeron superior a los demás. Creyeron que porque habían sido el pueblo escogido por el Señor, eran mejores que los demás. Y no era así. ¿Por qué escoge el Señor de allá de Abraham y se trae a Abraham y dice a Abraham, de ti haré una nación, pero no quiero que esta nación tenga costumbres de Ur de los Caldeos. Quiero que sea una nación libre de contaminación para predicar o para mostrar o para hablar del Dios omnipotente. E Israel lo que hizo es decir, nosotros somos mejores, escogidos y somos superiores. Y se equivocaron. Y entonces, pero cuando el Señor elige a Israel, esta elección fue sellada con un pacto. Y ahí se estableció un vínculo entre Dios y su pueblo. Entonces, dos callados, gracia. ¿Por qué? Porque hubo una elección sin mérito. Y hace un pacto para hacer un vínculo. El Señor murió por nosotros y vino esa gracia sobre nosotros y esa salvación nos hace hijos. Hay un vínculo ahora. Estamos pegados, atados a Él. Amén. Entonces, fíjese que dice aquí en el 8 y destruía 3 pastores en un mes. El pastor con la ayuda de estos dos callados elimina a 3 pastores. Y el número 3 señala la eliminación completa de los pastores negligentes. Dice, destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Mire qué increíble, cómo aquel que ha sido llamado para cuidar puede llegar un momento en hacer las cosas de tal punto que se llegue a aborrecer al Señor. Amén. Fíjense que el Señor, así como el Mesías, que era a la vez profeta, sacerdote y rey, mire lo que el Señor, el Cristo, ¿verdad? Profeta, sacerdote y rey. Qué increíble el Señor, ¿verdad? Esperaba el Señor que con ello el pueblo enderezara sus pasos de esta situación que de esta situación el pueblo enderezara sus pasos hacia Dios en una entrega total de sus vidas. Pero fíjese que la respuesta del pueblo fue negativa. La actitud de rebeldía creció aún más hasta la desesperación, ¿verdad? Entonces, dice aquí la palabra, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Fíjese que en otra versión es, y el alma de ellos se hastió de mí, se cansó de mí. Y
y en el Nuevo Testamento se habla de aquellos pastores asalariados, ¿verdad? De que están en una iglesia. Mire desde cuándo se habla. Que están en una iglesia solo por un salario. Y no dudo que muchos, y mire, y por eso es una petición mía al Señor, Señor, ayúdame, porque cuántos cambiaron. Y fíjese, déjeme decirle algo, muchos, y no tienen excusa, porque no hay excusa, pero muchos, las razones que dan para haber cambiado es la ingratitud del pueblo, porque muchos pastores han dedicado sus vidas. Y el común denominador de los pastores es que descuidan a su familia por cuidar al pueblo. Y el pueblo paga mal. Y después han pasado los años, puede ser que el pastor perdió salir más tiempo con sus hijos, pasar más tiempo. Ya lo he contado, hubo una vez buscando lugar para, como el Señor nos permitió encontrar ese lugar, ¿verdad? Aquí cerca, ahí en Porter, buscando un lugar, había una iglesia, y cuando llego yo a preguntar, sale la esposa del pastor y me dice, como con un anhelo de que hubiera otra congregación, de que siguiera eso, y un hermano me hace el favor de ir y hablar con el pastor. eh, y cuando llegó este pastor decepcionado, pasamos como 6 meses orando por él. Este pastor decepcionado dijo, no, 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 dediqué toda mi vida para cuidar, para visitar a la gente de la congregación. Y el día que abren una iglesia grande con un montón de cosas, y eso fue lo que él mencionaba, ¿verdad? Con un montón de mejor lugar, y él decía esto, con música, con luces, con un montón, con todo, ¿verdad? Un show completo, vienen y me dejan. Y me ha tocado a mis 50 y pico, casi 60 años, volver otra vez a trabajar porque los gastos no se pueden cubrir, son altos. Y entonces estaba harto, cansado, iba a cerrar la iglesia. Hermanos, qué difícil. ¿Cuántos? Hay una estadística, no sé si todavía seguirá, pero hablan de una estadística, no sé si de 1,000 o 3,000 pastores, solo en Estados Unidos, que dejan el ministerio cada año. Sigamos. El pueblo no deseaba cambiar de vida, querían seguir sus propios caminos. Y se complacían con la dirección de los profetas negligentes. Ahora que se les señala la verdad, la rechazan y menosprecian hasta desesperar al pastor. Porque el Señor les pone un pastor. Entonces, la reacción de este pastor parece muy natural, ¿verdad? Y humana. Decide abandonar el rebaño sin importarle lo que pueda suceder. Y en el 9, oiga lo que dice. Después que dice, y también el alma de ellos me aborreció a mí o se hastió de mí, y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Mira el punto de llegar a este punto, de decir, ya no me importa. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Porque sin pastor las ovejas generalmente perecen. Si usted tiene un pastor, si usted tiene a un ministro en su iglesia que se preocupa por su vida espiritual, que predica sin complacencia, sin ataduras, y que predica lo que hay en la palabra, valórelo. Valórelo. Muchas veces no se puede hacer más. Hay gente que decide dejar la iglesia y uno sabe que aquella persona que no tiene pastor no es
Y déjeme porque también esto se ha manipulado por estos malos pastores. Cuando se habla de autoridad o de cobertura, pareciera que se tiene que imponer lo que yo digo. No, no es así. Cuando se habla de autoridad de cobertura es lo que Dios ha puesto. Porque para eso Dios puso pastores. Para que, y el pastor pastorea a ovejas. El que quiera ser cabra, que vaya y que sea cabra. Entonces, cuando las ovejas no tienen pastor, perecen también un pueblo. Cuando se olvidan de Dios, van a perecer. Fíjese que Moisés, cuando recibió la advertencia de Dios sobre su muerte, ¿dónde? Números 27, 16 y 17. Oiga, fíjese que pidió Dios que no dejara al pueblo como ovejas sin pastor, sino que Moisés pide que les provee un líder para conducirlos. Números 27, 16 y 17. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Un varón. Porque la cabeza solo puede ser uno. En un ministerio no hay dos cabezas. Es uno. Y aquí no es de machismo o feminismo. No, aquí es un orden de Dios en donde la cabeza es un hombre, un pastor. No estoy en contra ni nada de eso, sino por lo que muchas veces se mueven algunas circunstancias, otras, pero no hay dos, es uno. Y dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Mire lo que Moisés estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque Moisés conocía al pueblo de Israel y sabían que ellos sin pastor iban a perecer. ¿Y cuántos, por muchas circunstancias, ahora están sin pastor? Y creen que es la mejor condición o la mejor situación. Y no, no es así. Amén. Versículo 10. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Entonces el primer cayado que toma el pastor para romperlo es el de la gracia. Ya no había gracia. Va a llegar un momento, mire cómo es estas cosas. Estamos ahorita en el periodo de la gracia. Cuando el Espíritu Santo sea quitado, se acabó el periodo de la gracia. Y que hoy haya gracia no significa, porque dice, entre más abundó el pecado, abundó la gracia. Eso no significa un libertinaje, sino que hay gracia para arrepentirnos, porque va a llegar un momento en que ya no va a haber gracia. Entonces, esto significa que estaba rompiendo el pacto que Dios había hecho con el pueblo. En el versículo 14 dice que quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y esto, como dice, representa la fraternidad entre Judá e Israel. Estos dos hechos que son representados de esta manera gráfica, representan hechos consumados y por consumar. ¿Por qué? Porque el reino se dividió después de la muerte de Salomón. Su hijo Roboán y Jeroboam se dividieron el reino en dos. Y en el año 721 a.C., Asiria tomó Samaria.
la capital del Reino del Norte, y fueron conducidos, mire, aproximadamente según registros, 27.290 israelitas al cautiverio. Esto está de acuerdo a los archivos asirios. Y Jerusalén cayó en el año 587. Entonces, el pasaje adquiere brillo al hacer una referencia mesiánica que tiene relación con la vida del Señor Jesucristo. ¿Dónde? Versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿No le parece conocido esto de las 30 piezas de plata? ¿Cuánto valor tenía el pastor? 30 piezas de plata. Eso fue lo que pesaron. Y esto era una cantidad despreciable. ¿Por qué se daban 30 piezas de plata, o cuál era la razón, o de dónde viene esta razón de este valor? Porque es la cantidad que se le asignaba a un esclavo cuando éste era herido por un buey. Un esclavo, el valor de un esclavo lisiado o de un esclavo barato. No estamos hablando del valor de un esclavo. No, el valor de un esclavo bien era más alto. Pero de aquel esclavo que prácticamente era porque, miren, tenemos que darle un valor de algo, pues. Y normalmente era cuando un esclavo era herido por un buey, bajaba su precio. $30 de plata no era el precio digno de un hombre libre. Imagínense. Increíble, ¿verdad? Oiga, el versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Oiga, hermoso precio con que me han apreciado. Con eso mínimo, esa desagradable valor es lo que yo valgo para ellos. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces el versículo 13 nos recuerda de la traición de Judas, con la misma cantidad que él vende al Señor. Ahora, fíjese que aquí dice que se devuelve el dinero, o Judas devolvió el dinero, ¿verdad? Porque él se sentía mal de lo que había pasado. Amén. Busquemos, acompáñeme a Mateo 27 para una mayor referencia. Mateo 27, 6 y 7. Mateo 27, 6 y 7. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, bueno, vamos a leer del 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mire, oiga, todos estos eran conocedores. Todos eran conocedores. Los sacerdotes, los ancianos, y yo creo que aún hasta Judas era conocedor de lo que significaba 30 piezas de plata. En el 27:4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿No es la misma actitud de la que está hablando Zacarías? De que tanto el pueblo como los profetas, los líderes religiosos habían llegado a decir que se hastiaron del Señor.
Y arrojando las piezas de plata en el templo, ahí se las tiró. Amén. Y arrojando las piezas de plata en el templo, volvamos otra vez a Zacarías. Zacarías 11, 13. Y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Échalo. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Volvamos otra vez a Mateo 27. Y arrojando las piezas de plata en el templo, ¿para que se estaba cumpliendo la profecía? Salió y fue y se ahorcó. 6 y 7, que es lo que queremos. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Amén. Ok. En la versión Torres Amat usa la palabra alfarero en vez de tesoro. Y con esto podemos ver la relación entre el pasaje de Zacarías y el Evangelio de Mateo. Déjeme ver si encuentro aquí. 13. Ok, oiga lo que dice Zacarías 11:13, pero en la torre Amat. Allá dice en la casa del tesoro, ¿ok? Dice, entrégale, y dijo el Señor, entrégale al alfarero ese lindo precio en que me apreciaron. Tomé pues los 30 siclos de plata y los eché en la casa del Señor para que se diesen al alfarero. Amén. Al alfarero. Amén. Entonces, ahora por lo menos usted y yo ya sabemos, ¿verdad? ¿De dónde viene esto de las 30 piezas de plata? Era el precio de un esclavo barato o de aquel que había sido herido por un buey, o por un toro, o por una vaca, por un animal, y no estaba en condiciones óptimas. Amén. Dice lo que estudiamos ayer, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado. Hablando Isaías, en la profecía, hablando Isaías del Mesías. ¿Y cómo fue Cristo? Despreciado. 15 al 17. Zacarías 11, 15 al 17. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará. Oiga, y esto voy a ver si lo podemos desarrollar, pero a ver si nos da el tiempo. Y créame que esto me puso a mí en mucho que pensar estos días. Toma los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada o la herida, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Entonces, en el versículo 15 al 17, el Señor invita al buen pastor a abandonar el rebaño, dejándolo expuesto a toda clase de peligro. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor toma esta decisión? Porque el Señor, oiga, el 15, oiga lo que le dice el Señor a Zacarías. Y me dijo Jehová, toma los aperos de un pastor insensato. No le estaba diciendo a Isaías que él era un pastor insensato, sino que por la condición del pueblo de Israel, porque no querían a un pastor, no querían que alguien las cuidara, no querían que alguien las guiara, no querían que alguien las ordenara. Entonces el Señor invita al buen pastor a abandonar al rebaño,
dejándolo expuesto a toda clase de peligro. Porque en el 16 dice, porque aquí yo levanto en la tierra, entonces no es el mismo, a un pastor, déjalas, pero va a venir otro. Ya que ellas no quieren ser guiadas, ya que ellas no quieren ser corregidas, va a venir uno que se va a valer. En otras palabras, el Señor está diciendo que no valía la pena luchar por algo imposible, porque el pueblo estaba empecinado en hacer lo malo. Su corazón estaba endurecido, por lo cual Dios los abandonó a su suerte. Hermanos, no es, y déjeme ser muy claro, no es por valerse de las personas, pero aquella persona que deja de congregarse y que cree que viendo prédicas desde casa va a ser suficiente, no, hay un peligro. Hermanos, es increíble la cantidad de personas que han pasado por malas experiencias y lo que hacen es, pero también hay gente que no quiere recibir corrección. El pueblo estaba empecinado en hacer lo malo. No había vuelta atrás. Ellos dijeron, esto vamos a hacer. Habían endurecido su corazón. Entonces, por eso el Señor los abandona a la suerte de lo que les viniera. No es que el Señor no los amara. No es que el Señor no estaba allí para ellos. No, no es así. Entonces, se iba a levantar un mal pastor. Mire, estaban de tener a un buen pastor, pero no lo quisieron. Lo despreciaron. Le dijeron, tú como pastor vales 30 piezas de plata. ¿Y acaso el Señor no vino por Israel? ¿Y qué hizo Israel? Lo despreció. ¿Y acaso el Señor no ha venido a nuestras vidas? ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos comportado de esa manera y lo hemos despreciado? Entonces se levanta un mal pastor que no es identificado, aquí no voy a decir, fulano, que no se ocuparía del bienestar de las ovejas. No, para nada. Sino que se iba a levantar para destruir al rebaño, sacando ventaja de la debilidad y la destruiría sin misericordia. Amén. Porque mire, es bien claro, oiga lo que dice el 16, porque aquí yo levanto en la tierra un pastor, aquí es otro pastor, y habla, oiga, habla de pastor. Quiere decir que tiene el conocimiento, quiere decir que sabe cómo se hace la labor. Perdón, que no visitará las perdidas. Aquellos que, aquí tenía una versión y me llamaba la atención, increíble. Que no se iba a preocupar por las moribundas, por las perdidas, por aquellas que están, que se han apartado del camino, que ya no se congregan, que ya no quieren saber nada. Ni buscaría la pequeña, aquel que está recién nacida o está inmadura y que hay que alimentarla, hay que madurarla por medio de la palabra. Ni curará la perniquebrada ni curará a las ovejas heridas. ¿Cuántos hermanos hay que han sido maltratados, heridos por muchas situaciones de la vida? Este iba a llegar a terminar de acabárselos. A las perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas. Esto está hablando de aquellas ovejas que están sanas.
ni llevará la cansada, ni llevará la cansada a cuestas. ¿Cuántos hermanos hay en iglesias que han dado todo, que ahí están todo el tiempo, que todo el tiempo están apoyando, haciendo todo esto? Y muchas veces hay pastores que lo que hacen es atacarlos, demandarles más. Mire, increíble, increíble que muchas veces, voy a poner un ejemplo, muchas veces una cafetería o una librería dentro de una iglesia es un negocio para el pastor. Y que a fin de año, en vez de decirles, hermanos, muchas gracias por preparar los alimentos para los hermanos que vienen de trabajar, para que haya comunión, una coinonía, o hermanos que están encargados de una librería, gracias porque siempre hayan Biblias por eso y todo lo demás. Venía a fin de año y decirles, miren, no alcanzamos las metas, no vendimos, cuando no se les paga ni 5 a los que llegan a cocinar, a servir, a hacer limpieza. Debemos de valorar, como ministros, debemos de valorar a aquellos que siempre están allí. Pero estamos hablando también de aquellos que han despreciado. Pero también estamos hablando de aquellos que están bien económicamente y vienen estos pastores a devorar, a sacar todo lo que se puede de ellos. Pero déjeme decirle algo, si uno de pastor se comporta como un mal pastor con las ovejas de él, hermano, hay un juicio, porque aquí estamos viendo dos lados, los malos pastores también, pero el mal pueblo. Sino que comerá la carne de la gorda, de la que está abundante. Esa se la va a devorar. Amén. Increíble cómo termina. Y romperá sus pezuñas. Miren, no hay cosa más delicada para un animal como las ovejas que sus pezuñas. Dice, y romperá sus uñas o sus pezuñas. Porque hay dos cosas que necesitan las ovejas. Es alimento, pero también caminar. Y lo que pasa es que también necesitan caminar sobre pasto porque es más fácil para este tipo de animal, igual como para las vacas. Es más fácil cuando hay pasto. Pero muchas veces el pastor no se preocupa donde están en lodo y eso puede dañar una de esas y traer una infección o ya no pueden caminar como las demás y se van quedando. Es acabársela, es decir, bueno, no me puedo beneficiar de esta, pero voy a tratar de destruir. De ese tipo de pastor se iba a levantar, pero ¿para quién se iba a levantar? Para aquel que se había hastiado del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso tenemos que tener cuidado también. Porque el problema no solo son los pastores, porque podemos, no. También nosotros como pueblo, muchas veces nos comportamos de esa manera. Amén. Creo que me fui por otro lado, ¿verdad? Pero hay del pastor inútil que abandona el rebaño, que no le importa, que se descuida. Porque el ser pastor implica responsabilidad y la negligencia no será perdonada. Y hay mucha gente que ahí quiere estar. No se puede hacer nada. A nadie se puede ir a agarrar a la fuerza y decirle, hermano, véngase aquí, mire. No, porque ahí quieren estar. Entonces el castigo que sufrirá lo sentirá en lo más profundo de su ser. Habría sido preferible para la oveja la muerte rápida que a una muerte prolongada. Veamos a este mal pastor con el brazo y el ojo derecho destrozados. Porque oiga lo que dice el 17. El del pastor inútil que abandona al ganado, hiere la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Si no, recuérdese allá Elí, ¿verdad? Estaba viejo, pesado y ciego. Y sus hijos en el templo hacían todo lo que querían.
¿Y cómo murió? Desnucado. Ah, pasó juicio. ¿Y acaso no pasó juicio, no pasó el Señor juicio también con Elí, con los hijos de Elí? Ahora, oiga, aquí está hablando de un pastor inútil que está manco y tuerto a la vez. Y el trabajo del pastor requiere destreza, porque hay peligro. ¿Cómo un manco y un tuerto va a luchar cuando venga un devorador, un depredador para las ovejas? No va a poder correr, no va a poder ver bien. Que el Señor, que el Señor para aquellos que somos ministros nos libre de esta condición. Porque fíjese que los pastores en la región de Judea tenían que luchar contra fieras para guardar el rebaño. Quiero concluir. El mensaje de Zacarías tiene vigencia para aquellos a quienes Dios ha puesto como líderes en cualquier puesto de servicio o dirección. Quiere decir que ahora incluíamos a líderes, no solo a los ministros, a los pastores, también a líderes. Pero también el Señor iba a pasar cuentas también con aquellos líderes que eran políticos dentro de Israel, que se habían valido. Entonces, con aquellos a los que el Señor ha puesto como autoridad o ha dado autoridad, Dios va a pedir un día cuentas del servicio. Y nadie se va a librar de eso. Porque si el Señor dice que respetemos a nuestras autoridades locales, no espirituales, sino que locales, entonces el Señor también va a pedir cuentas de eso. Los va a hacer responsables si sirvieron o si se sirvieron del puesto para enriquecerse, satisfaciendo sus intereses egoístas. Ahora, también el mensaje es para aquellos a quienes Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a dirigir una congregación, a que no debemos de perder de vista el ministerio del pastoreo, de la dirección, de consolación, de restauración, de aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Hermanos, todos tenemos responsabilidad. Si usted es una persona que solo es parte de la congregación y no tiene algún servicio, también es parte, todos somos parte de esto. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero también, como pastores, nosotros debemos de ser buenos pastores, no valernos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, pastores, líderes, un día hemos de dar cuenta a Dios por aquellos que están bajo nuestro cuidado. Dios busca servidores. El que quiera ser el mayor entre sus hermanos, que sirva. Y el que sirve y el que hace la voluntad y el servicio al que el Señor mandó, no será rechazado, juzgado, ni condenado. Amén. Mire, qué precioso capítulo de Zacarías, ¿verdad? Y que el Señor, gracias que nos permite seguir aprendiendo de Él. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias por esta oportunidad en la cual una vez más, Señor, podemos aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan descansar en esta noche, Señor, que puedas fortalecer sus vidas. Señor, que tu palabra, que lo que hemos aprendido en esta noche quede en nuestros corazones. Señor, y que aprendamos a hacer tu voluntad y ser mejores para ti.
Gracias, Señor, porque día a día, Señor, es tu misericordia, tu gracia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.